Los invitamos a pasar con nosotros Del día a la noche. 2 horas con novedades, entrevistas, deportes, música y orientaciones para acompañarlos. Del día a la noche. Un programa de Carlos Vera por Radio Centro 101.3 FM. Periodista asociada Gabriela Jurado Calvo. Quisiera pedirte, y también en nombre de tus amigos, que puedas controlar esas pasiones. Y es un consejo desde el fondo de mi corazón. Estoy segura que muchas personas aquí lo compartimos. Creo que las personas no nos cansamos de aprender. Y cuando digo que no nos cansamos de aprender, tú que ya lo sabes todo en el periodismo, en las entrevistas, yo solamente te pediría eso: controlar las pasiones. Buenas tardes, bienvenidos todos. No pidan a Dios que guíe sus pasos si no están primero dispuestos a mover los pies. Select dio explicaciones de causas para los cortes de luz que afectaron a Guayaquil y 4 ciudades este 21 de agosto: Durán, Machala, Jipijapa y Santo Domingo. A quienes les crean, en buena hora. Se acaba de recordar algo que mencioné 3 días atrás, que Kenia es un país en donde los accidentes de helicópteros son frecuentes. Hubo uno parecido al que acabó con la vida de Michele Sensi Contuy y su esposa, e inclusive de un aparato muy similar. La frecuencia de accidentes de helicóptero allá se debe a la gran cantidad de uso que le dan a este tipo de aeronaves para viajes de observaciones turísticos, sobre todo en zonas muy agrestes, en donde no es posible entrar. Ivonne Bacchi y María Fernanda Espinosa, ecuatoriana, se confrontaron hoy día como parte de un sondeo a candidatos para secretario general de las Naciones Unidas, que hacen es algo así como debates, presentación de tesis ante los países representados para que decidan su voto. En el primero no estuvo Ivonne Bacchi, sí María Fernanda Espinosa. Ella fue postulada por Tonga. Xiwan solicita la instalación de un consulado del Ecuador. Hoy se reunió el presidente Daniel Noboa allá con líderes políticos, a quienes propuso, entre otros temas, un intercambio de estudiantes. A propósito de esto, en la mañana, en una entrevista exclusiva de Juan Javier Benedetti, que difundimos en un fragmento dentro de Punto de Orden, la secretaria de Comunicación anunció que el presidente había decidido cancelar la parte de la gira que comprendía Vietnam. Entiendo que la de Singapur no, porque desea estar a tiempo aquí para las honras fúnebres del colaborador que perdió. También Carlos de Tomaso contó algo que no sabía y que es importante transmitir, simplemente como un gesto humano, más que como una información pública. La primera dama se trasladó con sus 2 hijos a China para estar presente con su esposo en el momento muy particular que vive. Dijo Irene Benes-Fromen, secretaria de Comunicación, estar impresionada y sobrecogida por el control de él y del canciller, que eran ambos amigos íntimos de Michele Sensi Contuy, y que tras recibir la devastadora noticia decidieron que tenían que seguir con su agenda porque primero estaba el país y en función del país había que sobreponerse al dolor y ese impacto. La búsqueda de empleo en Guayaquil es muy complicada. Se evidenció en la cantidad de jóvenes recién graduados y personas que buscaron ubicarse en el mercado laboral y que coparon, de acuerdo a una versión de Primicias, la feria Encuentra Empleo en Guayaquil. Lo curioso, un cóndor andino fue avistado en una playa de Muisne. Autoridades ambientales de inmediato aplicaron un protocolo, supongo que será para alimentarlo y, de ser posible, retenerlo, atraparlo, cazarlo, no sé cómo se puede hacer eso, y llevarlo hasta los Andes, seguramente con algún tipo de dardo o somnífero,
logren, si está en un sitio cercano, porque puede ser peor de repente una cuestión así, yo no entiendo nada de esto, dar con el ave y que no vaya por las circunstancias, sobre todo climatológicas. El cóndor no es de frío y de baja altura, que no vaya a terminar en mal estado. Una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que es esta cosa rara que tiene en el Banco Central, anunció hoy que reducía el periodo que se va a conservar el récord crediticio de la gente de 6 años, que era hasta 4 años, es decir, a menos. Igual con el periodo de operaciones consideradas en los reportes para burós de crédito, etcétera. Esto se reduce de 3 años a 2 años. En Quito hay una festival de globos en la mitad del mundo este fin de semana. Supongo que de eso nos dará cuenta de algo Nicolás Vera Rivadeneira ya mismo. Encuestas de Brasil. Está adelante Flávio Bolsonaro con 47%, segundo Lula da Silva 42%. Fue realizado por la encuestadora Veritá, con las reservas del caso. Gabriela Jurado Calvo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un saludo a toda la audiencia. Ayer Liga de Quito no solamente consiguió un triunfo deportivo importante, sino también me he enfocado un poco más en averiguar qué tal está el triunfo económico, y va excelente. Liga de Quito ya acumula cerca de $7 millones por llegar hasta cuartos de final. El año pasado llegó hasta semifinales y acumuló $9 millones solamente en premios, no estoy contando la taquilla. Así que sumando estos dos, o no son 2 años, sí son 2 ediciones, pero es un año, Liga ya acumula $16.550.000. Qué bueno, esto es aprovechar la Copa Libertadores. Esto te da la Copa Libertadores, más allá de lo deportivo, de ser campeón y demás, pero me he enfocado en estos números y veo que Liga, en base a esto, debería también de mejorar sus contrataciones. Debería hacerlo así. Para mí ha sido un éxito estos números. No se trata solamente de clasificar, como lo hacen MLE, Barcelona, por ahí Aucas. Independiente también tiene mucho éxito. Pero miren qué importante que es hacer un buen papel en Copa Libertadores. Vamos ahora a Quito, precisamente donde está un liguista, que es el que hace reportes diarios. Y cuando era barcelonista, el resto de la familia me lo arrebató. Hasta los 4 años duró el barcelonismo. Nicolás Vera Rivadeneira. Un cordial saludo desde la capital. Jorge Yunda dio un paso clave en su intento de regresar a la alcaldía de Quito. La Junta Provincial Electoral de Pichincha calificó e inscribió por unanimidad su candidatura por el Movimiento Avanza para las elecciones seccionales del 29 de noviembre. El exalcalde ya había formalizado su candidatura ante el CNE el pasado 14 de agosto. La inscripción todavía deberá superar las etapas de objeciones, impugnaciones y recursos antes de quedar en firme. En otras noticias, más de 2.000 repartidores ya forman parte del registro único de delivery de Quito. El sistema permitirá identificar a los conductores y sus vehículos mediante un código QR durante los controles de la policía, la AMT y las Fuerzas Armadas. El municipio busca llegar a un registro de aproximadamente 4.000 repartidores. Entre las empresas que participan están Rappi, eDrive, Uber y Bolt Delivery. Además, el municipio de Quito reforzó los controles ante las alertas por posibles cobros indebidos en los pasajes hacia el Valle de los Chillos. Las operadoras Libertadores del Valle, Termas Turis y Expreso Antisana no tienen autorización para incrementar sus tarifas. La Secretaría de Movilidad pidió a los usuarios reportar cualquier irregularidad a través del correo institucional o mediante los códigos QR disponibles en los buses. Los controles también revisan horarios, frecuencias, rutas, estados de las unidades y documentación de los conductores. Finalmente, una mujer fue asaltada por 4 hombres en el sector de Solanda, en el sur de Quito. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Los sospechosos interceptaron a la víctima y la amenazaron con lo que aparentaban ser cuchillos para obligarla a entregar su teléfono celular. La policía acudió al sector tras una alerta del chat comunitario y recopiló las grabaciones de videovigilancia. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los 4 involucrados. Eso es todo por el momento. Que tengan un excelente paso del día a la noche. Vamos ahora a revisar en breve una declaración que le hizo esta mañana a contacto directo con Lenin Artieda, una señora denominada Juanita Goebertus, representante de Human Rights Watch, antes de que estuvo, mejor dicho, al concluir la
estadía que tuvo aquí de una semana, pero previamente son las 17:09. Arranca la semana con un sueño de $1.500.000. Este lunes 24 de agosto juega Pozo Millonario por $1 y por 50 centavos adicionales también puedes jugar por $510.000 en Pozo Revancha. Compra tu boleto en tu lotero de confianza, en los puntos de venta a nivel nacional o en la www.loteria.com.es. Atrévete a soñar en grande. Pozo, todo es posible. Si quiere acondicionar su oficina, partiendo de cero, comenzando incluso por un piso sin paredes, consulte a Star Office para la distribución que más le conviene. Contáctenos @Star Office Ecuador o al WhatsApp al 0999-195-446. Bueno, aquí viene lo que les avisé. Pónganle mucha atención a lo que dice esta señora Juanita Coebertus, a lo que dijo esta mañana. Y es terriblemente casual, pero oportuno, que sus absurdas declaraciones hayan ocurrido cuando 500 comuneros, que realmente son asociados o activistas de minería ilegal, retuvieron en las últimas 48 horas, secuestraron es la palabra, porque no necesitan ser escondidos para sufrir un secuestro, a 12 militares. Según versiones no confirmadas, inclusive los hicieron arrodillar. Ellos, armados, aceptaron entregarse o someterse, no solo porque eran superados en número, sino porque algunos de sus secuestradores estaban armados y amenazaban con usar sus armas si se resistían. Luego hubo un operativo de las Fuerzas Armadas para rescatarlos, recuperarlos, negociación, etc. Desde luego han dicho que hay algunos comuneros o pobladores maltratados también. Todo esto en un esfuerzo de las Fuerzas Armadas por destruir maquinaria de minería ilegal. Esfuerzo que se consiguió, que tuvo éxito, pero a un alto precio, que es el que acabo de describir. En ese contexto, justo hoy día, esta señora declara lo siguiente. Bueno, he estado toda esta semana en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, y realmente termino esta visita muy preocupada. A mí realmente me impresiona cómo el gobierno Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos de oposición, que al propio crimen organizado. Si uno mira la forma en la cual se vienen dando decisiones para cancelar la participación de partidos, coincidencialmente, todos de oposición, si uno viene revisando la forma en la cual se está inhabilitando candidatos para la participación en las próximas elecciones, por no hablar de la forma en la cual se anticipan elecciones cambiando el calendario electoral, pues uno empieza a ver un proceso que ya no simplemente incluye violaciones a derechos humanos en el marco de la política de seguridad, sino restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia. Bueno, esta señora parece activista política del correísmo y no lo que dice ser representante de Human Rights Watch. Primera cosa, ella hace una afirmación que no le corresponde, aparte que es falsa, que el gobierno parece ser más efectivo en tratar de atacar organizaciones de la sociedad civil que el crimen organizado. Demuestra una ignorancia enorme porque o no reconoce o no le han contado o no se ha preocupado en registrar la cantidad de dirigentes, líderes, capataces de crimen autorizado que han sido capturados, sometidos, deportados, extraditados, llevados a la cárcel del encuentro y algunos eliminados, aunque muchos de sus grandes capos subsisten encubiertos en la política. La señora habla de que curiosamente todos los partidos de oposición han sido impedidos de actuar. Mentira. El PSC es un partido de oposición. No le han impedido actuar. Creo es un partido de oposición. No le han impedido actuar. Lo que pasa es que esos dos partidos no tienen vínculos con el narcotráfico, ni han tenido financiamiento del narcotráfico como para que los suspendan, ni siquiera los desaparezcan, que es lo que correspondía. Otros sí. Inclusive, en alianza
El Partido Socialista, a quien tampoco se le ha encontrado eso. Unidad Popular, a quien tampoco se le ha encontrado eso. Los cuestionamientos son distintos. Y Pachacutic, a quien tampoco se le ha encontrado eso, están participando. Esta ignorante desconoce entonces que hay 5 partidos que he mencionado de oposición que están participando en las elecciones. Pero a ella le duele lo que se hace o se hizo con Amigo y lo que se hace con Revolución Ciudadana. Lo representa muy bien sin ser su vocera. Luego dice que se anticipan las elecciones. ¿Por qué carajo cree que se anticipan las elecciones? ¿No ha visto los pronósticos de tiempo que hay climatológicos respecto al Niño? Que esto tuvo hace meses ya incidencia, que es inminente, que las posibilidades de que sean fuertes superan el 60%. ¿Por qué cree que se anticiparon las elecciones? Porque está bien el gobierno. El gobierno no está bien. Para quienes vemos encuestas, sus niveles de aceptación son preocupantemente bajos y su reincidencia en ciertos errores son preocupantemente altos. Pero ese es un tema que el gobierno sabrá entender y procesar. Es realmente un insulto al país que en vivo una persona así aparezca y diga cualquier barbaridad, como las que acabo de describir y probar por qué son barbaridades respecto a la situación de derechos humanos en este país. ¿Que es perfecta? Claro que no. ¿Que han existido excesos y equivocaciones? Claro que sí. ¿Que es la norma? En ningún caso. En ningún caso. Que a ella le preocupan y a Human Rights Watch solamente los derechos humanos de los delincuentes no es secreto. Los derechos humanos de los delincuentes nunca les han preocupado. Los años que el Ecuador ha estado sometido al azote del narcotráfico no han dicho una sola palabra. Pero ¿saben qué? Les dio una lección Bukele en El Salvador. Allá hicieron eso por años, hasta que les dijo: ustedes vayan a pasear a otra parte. Ustedes no me van a dar clase en este país de qué hacer, cuando lo que hacen es privilegiar los derechos humanos de los delincuentes, que ciertamente los tienen, de los presos, que ciertamente los tienen, pero ellos los anteponen a los de los inocentes, y a lo de la gente que es atropellada en la calle. Yo espero una respuesta clara de quien sea que le corresponda contestar a una organización así. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores, si el Ministerio de Defensa, por lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior, porque tiene que ver con la policía. Y saber qué, esta vez no acudan a su bancada de ADN para que responda lo que políticamente cabe responder. Por cierto, de la ministra de Gobierno, Natalie Morillo también. Pongan a esta gente en su sitio y díganlos con sus palabras. Ya basta de someterse a la tiranía de estos observadores tuertos que solo ven de un ojo y del otro siguen, porque han estado siempre ciegos. Con ese extraordinario trío que integraron Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León, hemos abierto la parrilla musical de hoy. Ya saben lo que interpretaron, gracias a la vida que hizo célebre Mercedes Sosa. Las 3 mexicanas, Tania Libertad, peruana, nacionalizada mexicana. Después viene Midnight Sun con Sara Larsson, con Z. Andrés Cepeda, Lo que había olvidado, You'll Never Find, en versión de Daniel Boaventura, brasilero. Tito Nieves y Daniela Darcourt con su versión de Mi Enamórate. Roberto Carlos con el progreso. Van a ver ustedes que desde los 70... él hacía ocasionalmente, desde luego, música protesta. Pónganle mucha atención al contenido. La siguiente, Lucero, con Mijares y Cristian Nodal. Soy lo prohibido, Luis Miguel, y cerramos con Manuel Medrano una y otra vez. Identifique dónde ubicarse o cómo salir en caso de un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Liga de Quito le dijo no a Vélez. Estaba ofreciendo $1 millón por Michael Estrada. Y ya decidieron desde la directiva de Isaac Álvarez que el jugador ecuatoriano se queda tras la reciente clasificación a cuartos de final de Liga de la Copa Libertadores. Hicieron muy bien, tanto por lo que está rindiéndole a Liga como por el valor que es muy bajo con relación a lo que vale, a lo que potencialmente puede llegar a valer si persevera en eso. Este es un programa de radio que se transmite en redes. Lo pueden escuchar completo, es decir, con música, desde luego en 101.3 FM,
Radio Centro Paraguayas y Santa Elena, en nuestra página web www.radiocentro.com.es, en la aplicación nuestra que es Centro Digital, o si entran a la aplicación mundial Tuning, búsquennos allí como Radio Centro. Adicionalmente, si están por Imbabura y Carchi, 90.3 FM, que es Alborada, si andan por Loja, Ecotel TV en sus medios convencionales y plataformas digitales también. En YouTube el programa se sube a las 20 horas, 17 horas 24 minutos. Miércoles 13 horas, Festival de Carne Americana, cortes magníficos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde Guayaquil. Este lunes puede ser el comienzo de algo grande. El 24 de agosto, Pozo Millonario juega por $1.500.000 y tú puedes participar por tan solo $1. Agrega 50 centavos y juega también por $510.000 en Pozo Revancha. Consigue tu boleto con tu lotero de confianza en un punto de venta a nivel nacional o en la www.loteria.com.es. Juega y atrévete a soñar. Pozo, todo es posible. Esta mañana Irene Vélez conversó con Juan Javier Benedetti. En la parte final de Punto de Orden, él tuvo que salir un momento de la cabina principal para ir al estudio de podcast y grabar una conversación en la cual transmitimos básicamente dos aspectos: la reacción que había tenido ella y la delegación en el momento que se enteraron de la impactante noticia respecto a la muerte trágica de Michele Sensi Contugui y su esposa, y lo que había decidido el presidente respecto a la última parte de su gira, que es Vietnam, que posterga y cancela para regresar a tiempo a los funerales de Estado en honor a su más íntimo, cercano y confiable colaborador. Juan Javier comenzó la entrevista así. Irene, bienvenida a Punto de Orden. Quisiera comenzar por el momento que atraviesa el gobierno. La muerte trágica del director nacional de inteligencia, Michele Sensi Contugui Casa, y de su esposa, ha golpeado muy de cerca al presidente. ¿Cómo está Daniel Noboa y cómo ha vivido el gobierno estas horas particularmente difíciles? Bueno, Juan Javier, primero que nada, gracias por este espacio, gracias por la invitación. La verdad es que esto ha sido algo que nos ha pegado a todos de una manera indescriptible. Creo que al final del día uno nunca está preparado para una desgracia, porque por algo creo que viene su nombre, algo impredecible, algo que no teníamos bajo ningún concepto en el radar. Quisiera aprovechar este momento también para dar y expresar mi pesar a su familia. La verdad es que más allá, no solo la persona, sino que nuestro compañero en el gobierno es una pieza, quien se ha ido es una pieza irreemplazable para nosotros. Y dentro de lo primero, creo que algo de lo que nos transmitió el presidente es que la lealtad y la valentía que definían a Michele tiene que mantenerse vivo a través del actuar de todo el gobierno. Entonces, Irene, ¿cómo haciendo cancelaron la agenda? Eso fue uno de los momentos más, creo que ahí es cuando uno se da cuenta de qué está hecho la gente. Nosotros nos enteramos, digamos que en cuestiones de tiempo, yo me enteré en la madrugada de un día que teníamos varias reuniones de alto nivel. En la mañana estuve con el presidente. Tuvimos un momento de reflexión, de reconocimiento, de ver de entender el momento que estábamos pasando. Eran las 8:30 de la mañana y de repente el presidente coge sus cosas y dice que se va a arreglar porque teníamos a las 9:30 reunión con los empresarios ecuatorianos y los ecuatorianos chinos. En ese momento, si yo tenía ganas de simplemente coger el celular, llamar a mi mamá y tratar de procesar lo que había pasado, supe que no podía. Porque si el más afectado de todos, el presidente y el canciller, ya estaban listos para cumplir su rol de poner al país primero,
el resto de nosotros teníamos que seguir. Esa fue una reunión, de hecho, bastante fructífera. Creo que, y ahí está el por qué no se canceló la agenda. Sí se ha cancelado Vietnam, es el único país donde no vamos a ir porque ya los tiempos no dan para poder estar en el Ecuador para los honores que se le van a dar a Miquel Esencio y con los que los vamos a despedir, pero vamos a lograr llegar hasta Singapur porque al final del día una invitación de Estado no puede hacérsele un desplante diplomático. Y lo más importante para el presidente en este escenario es presentar al Ecuador, demostrar quiénes somos, demostrar quién es el gobierno, generar oportunidades. En ese momento yo subí una vez una story, creo que en los primeros momentos, que era: yo aquí no estoy viendo a Daniel Noboa, no estoy viendo a Roberto Curia, estoy viendo al presidente y estoy viendo al canciller de la República del Ecuador. Y por eso no se canceló todas las agendas, tuvo todas las reuniones oficiales y de hecho se traen resultados de esas reuniones oficiales. Impresionante el testimonio de Irene Vélez Frommel, tanto en lo emocional, íntimo de la circunstancia que vivió allá, la delegación presidencial, como del civismo y profesionalismo del presidente, del patriotismo, debo decir, al anteponer a su dolor el cumplimiento de una agenda que para el progreso del país es fundamental. Cuando volvamos trataremos uno de esos temas. Esta alianza, no sé cómo llamarla, entre puertos, Chancay, el más grande del Perú, y supongo que Pozorja, no sé si Contecón también, de Ecuador, para el comercio de importación y exportación con China. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué riesgos supone? Si es que alguno. Estará con nosotros Pablo Rizo, fue expresidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Giancarlo Lofredo no ha podido contestar un par de inquietudes que queremos plantearle sobre este incidente, sobre este secuestro de 12 miembros de las Fuerzas Armadas. Y me anticipo a decirles que con la lección aprendida, la próxima vez, cuando se haga una incursión así, tiene que tener características distintas para que no pasen el vejamen que sufrieron nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuán distintas, cómo, etcétera? Ellos son los especialistas. Pero no pueden mandar a 12 soldados a hacer carne de cañón para ser secuestrados por 500 comuneros, entre comillas, que lo que realmente son activistas de la minería ilegal. Galo García Medina tiene pendiente respondernos también preguntas sobre el acuerdo que sacó ayer en torno a algo muy necesario y muy útil, pero que no son capaces de explicar. Hoy pedí conversar con él y tenían que pedir permiso a la China. Sí, porque allá está la secretaria de Comunicación. El señor no sabe hablar, no sabe qué responder, no está preparado para preguntas sobre su materia en la cual él es el experto. No sé si el centralismo informativo llegue a ese extremo. Es más, me llamó la asambleísta Lucía Jaramillo, que el lunes venía a dar, que si iba a dar una conferencia de prensa sobre las gestiones de China. El lunes. La Cancillería debió haber reportado día a día de eso, que esto se cumplió de la agenda, estos fueron los resultados, estas son las expectativas, estos son los beneficios potenciales, algo muy escueto. El desarrollo, el detalle, cuando venga el canciller, cuando venga el presidente. O sea, una semana para delegar todavía a alguien que no está compenetrada en detalle del asunto como Lucía Jaramillo, aunque lo conoce, pero generalidades de lejos, y que cuando queramos profundizar, indagar o cuestionar, no tiene la cercanía al tema para responder. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Si hay personas no preparadas para hablar, prepárenlos pues. Si resulta que después de la preparación no logran ni balbucear, pongan un vocero para que represente al sector, para que tengan idea de lo que significa un vocero. Vean la entrevista con el director comercial de Contecón, tiene un nombre muy complicado para mí, libanés, Foodil, F-O-H-O-D-I-L, él es hondureño, pero su familia es libanesa. Foodil Galeas, el miércoles.
Eso es un representante de una empresa que se especializa en ser vocero, es decir, en hablar por ellos cuando su presidente ejecutivo no quiere hablar o no puede hablar o no sabe hablar. Ahora, si no son gente confiable, no es mi problema. Si no tienen suficiente información, tampoco es mi problema. O si el hacer 2 o 3 preguntas les da pánico escénico y quieren levantarse, entonces no los nombren funcionarios, pues. No entiendo cuál es la lógica de dejarle al otro sector, a la crítica, bienvenida, o a la oposición también, y a la conspiración de paso, toda la palestra o el escenario para que construyan su propia narrativa, como dicen ahora tan chocantemente. Su propio relato, como vivían repitiendo hace 2 años. Su propia versión, es lo que quieren decir. Y luego se quejan de que la prensa acoge solamente el otro lado, de que se une a los conspiradores, etc. Sí, pues, si no hay un vacío, se lo llena con otros elementos. No en mi caso, yo aquí no invito correístas, ni invito conspiradores, por si acaso. Pero sí reproducimos una serie de reparos a esa y otras iniciativas del gobierno que luego tienen que tenerlas, porque no son perfectas, porque no son completas. Y porque la crítica enriquece, ayuda a mejorarlas o volverlas más oportunas. Bueno, hoy tampoco hay quien hable por el que expidió el acuerdo, que fue el viceministro de Minas, y se llama Galo García Medina. ¿Saben qué? Y si quiere hablar, a mí ya no me da la gana de recibirlo. Así de simple. Es que cuando yo quiera voy. Viene cuando se lo invita. Y si no puede, no venga. Y no tiene que ser solo aquí. Hay otros sitios mejores, más seguidos, más vistos, con más likes, reproducciones y todo lo que les interesa ahora para hablar. Vayan allá. Pero informen al país. Dejen esa política de hermetismo que tanto daño está haciendo a todos, no solo a ustedes. Uno tiene que hacerse lo que tiene que hacerse. Porque personas que han hecho todo bien les puede salir mal, y las personas que han hecho todo mal no les sale mal. Entonces uno lo que tiene que hacer es chequearse y hacerse sus exámenes, y probablemente todo le va a salir bien, pero no saltarse los pasos. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. ¿Buscas un SUV amplio y tecnológico? Entonces necesitas conocer el Jetour X50, el más amplio de su segmento desde $18,997, con garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Empieza a pagarlo desde noviembre. Visita los concesionarios Jetour a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Señor empresario, duerma tranquilo. La certificación BASC minimiza sus riesgos de contaminación por actividades ilícitas y delincuencia organizada. Optimiza sus procesos y gana confianza en el comercio internacional. Certifíquese BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. Cada salida puede sentirse diferente cuando manejas un SUV diseñado para llevarte más lejos. Jetour X50, el más amplio de su segmento, con sunroof y garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Ahora desde $18,997. Cotiza el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Te esperamos en nuestras agencias a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride.
Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hace 2 meses aparecía quinto. Eso nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo extraordinario para ganarnos la confianza de la gente. Y hoy que aparece tercero, ¿qué ocurre con los votos de la candidatura de Pavel Muñoz en riesgo? Iría a quien más representa una opción cercana a ellos y es Yunda. Wilson Merino repasa los golpes que marcaron su vida. Lastimosamente sucedió lo que nos temíamos. Perdona a los asesinos de su padre. Ya era irreparable el daño. Mi padre ya se había ido. Llama falsas a las acusaciones de Andrés Páez. Nosotros recibimos a pacientes renales que no podían regresar a Cayambe. Y tiene claro cómo salvar a Quito. Que hay que salvarlo del populismo, de la improvisación, de la polarización. Las preguntas inevitables al líder de Imparables. ¿Salvar a Quito de qué? ¿Salvar a Quito de quién? ¿Salvar a Quito por qué? ¿Y salvar a Quito cómo? Wilson Merino, lista 79, para alcalde de Quito. En una entrevista veraz. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. El secuestro, porque eso fue, aunque momentáneo, de 12 soldados de las Fuerzas Armadas por 500 comuneros en reclamo de destrucción de maquinaria empleada por minería ilegal, demuestra que esto es una guerra en la cual ellos usan todo tipo de armas para protegerse, en este caso sus derechos humanos, y amerita un replanteo total de esta lucha para que sea eficaz. Buscan provocar una tragedia para que los delincuentes aparezcan como víctimas y no como depredadores. Midnight Sun, Sol de Medianoche. Sara Larson, Sara con Z. Enseguida vamos a hablar con Pablo Rizzo, expresidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Antes, Jannik Sinner, actual número 1 del tenis masculino, no va a estar en el US Open. El italiano anunció que todavía no se ha recuperado de la lesión de su rodilla derecha, mientras que Carlos Alcaraz dijo que sí, ya puede volver al Grand Slam del US Open. con lo cual el favorito o los favoritos son ¿quiénes para el US Open? Carlos Alcaraz, obvio, porque ya regresó. ¿Qué otro? No sé si, bueno, no, Zverev sí. Decepciona, sí. Está bien, ¿otro? ¿Un tercero? Podría ser, no sé si Rafael Jodar, o está muy lejos. Ya no Djokovic, Ben Shelton. ¿verdad? No. ¿Ya? No, le está costando físicamente bastante. Y puede que haya una sorpresa también. No sé si Jacob Benzik también. Alex de Minaur siempre está ahí, pero llega a cuartos de final. No sé si la sorpresa puede ser Rafael Jodar o Jacob Benzik también. Bueno, le apuesto que Alcaraz otra vez triunfe, se lo merece. Se ha sacado el aire para recuperar su muñeca, ¿es la que tenía lesionada? Sí, la muñeca, Alcaraz. 17 horas 44 minutos. Escuche, comparta y ponga en práctica el siguiente consejo. Identifique dónde ubicarse o cómo salir en caso de un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Más recomendaciones. Hay días en los que uno quisiera multiplicarse. Uno para trabajar, otro para hacer compras, otro para pagar servicios y otro para ir al banco. Pero para tus transacciones no hace falta. Con Banco Bolivariano ya no tienes que multiplicarte porque tienes cajeros, oficinas, miles de punto BB y soluciones digitales, 24 móvil y 24 online, siempre disponibles para ti. Así resuelves más, te mueves menos y aprovechas de mejor manera tu tiempo. Con Banco Bolivariano siempre resuelves. El transporte pesado debe usar gas natural en sustitución al diésel para reducir costos de combustible, contaminar menos y mejorar la calidad del aire. Menos diésel, más gas natural en el transporte pesado es más eficiencia. Bueno, vamos con un tema que a mí me intriga y me apasiona. Esta alianza que ha propuesto en China el presidente Noboa de los puertos de Guayaquil, o del puerto de Guayaquil específicamente, fue lo que dijo, con el de Chancay en Perú. Este puerto peruano tiene más o menos un año funcionando, fue una inversión de $4.000 millones. El puerto de Guayaquil es el que mayor comercio tiene de exportación e importación con el Asia, según el presidente Noboa, y la alianza podría significar ¿qué? ¿Y tiene algún riesgo
¿Cómo? Todo eso con el ingeniero Pablo Rizo Torres enseguida. En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. Pablo Rizo tiene 46 años, es casado, 3 hijos, algunos lo recordarán porque fue presidente del directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil, presidente del directorio de Flopec y Astinave EP, presidente de Musier S.A., director gremial es de la Cámara de Comercio de Guayaquil y gerente de compras de agenciamiento marítimo Andinave S.A. En su formación consta certificación en Laytime de Moorage. ¿Qué es eso? De Vinco, Londres, Reino Unido. ¿Qué es eso? Carlos, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido. tardes. Laytime and Demurrage son los tiempos de la nave. Laytime and Demurrage. Así es. ¿Demora significa demurrage? Correcto, demurrage, demoraje. Con razón. Las naves tienen un costo por día que oscilan más o menos hoy en día en $30,000 y si te demoras más del tiempo contratado tienes una penalidad y se genera una factura. Entonces parte de mi trabajo es calcular estos valores. Bueno, con esto verán lo calificado que está para hablar del tema. Tiene una certificación en Voyage Charter de Bimco Houston. ¿Qué es esto? Es alquiler de barcos por viaje. Tiene por tiempo y por viaje. Hizo una especialización en Derecho Marítimo en Maritime Law Academy, MLA, de Cambridge, Reino Unido. Eso fue en arbitraje. ¿De cuándo le dio a usted por el mar y por lo marítimo y lo portuario? ¿De cuándo le viene esto? Yo estudié, mi padre siempre insistió que trabaje en el puerto. Estudié comercio exterior en la UES. Luego me fui a Londres un año a estudiar transporte marítimo. Trabajaba en el puerto y le agarro gusto a los puertos y a los barcos. Bueno, en buena hora. Recuerdo mucho a su padre. Fue ministro de Agricultura, aparte de una gran gestión, un extraordinario caballero. Vamos a lo que me motivó a invitarlo. Los antecedentes que cité permiten entender cómo esta alianza que propone Noboa con la China vía puerto de Guayaquil, puerto de Chancay en Perú y ese país. Mire, tenemos una suerte, el presidente sabe de puertos, eso es algo muy bueno. La alianza que él propone es súper importante porque nuestro mayor producto de exportación hoy en día, mayor que el petróleo, es el camarón y un gran destino es China. La alianza que él propone replica en ser puertos hermanos y los puertos hermanos son puertos que tratan de trabajar en conjunto, de tener transferencias de tecnología. Hay visitas, delegaciones de Ecuador a Shanghai, de Shanghai hay delegación a Guayaquil, entonces pudiéramos homologar procesos para que las operaciones, la tecnología, todo sea más fluido, Carlos. Es algo muy positivo. Para los que desconocemos esto, la cuestión más bien puede ser al revés. No es una parada más salir de Guayaquil, exportar, llevar el camarón a Chancay, de ahí mandarlo a China, y viceversa cuando venga algo de la China acá, que llegue a Chancay primero y luego al Ecuador. Lo que pasa es que antes de que exista Chancay, que demoró algunos años en construirse, la logística para exportar a China era Guayaquil, un puerto previo, que digamos que era Panamá, y de ahí tomar un segundo barco e irse para China. El tema es que eso era unos 60 días más o menos. Hoy en día, sí, 60 días, correcto. Hoy en día, bajo el liderazgo, y aquí tengo que decirlo, de Contecón y de la línea naviera Cosco, se ha creado un servicio nuevo. 27 días, me dijo el otro día que llegaban allá Fodil Galeas. La mitad del tiempo, lo que dice Fodil es correcto. Entonces, hay más de 100,000 contenedores que se están yendo en un viaje recurrente a Chancay, donde se hace un almacenamiento, te embarcas a un barco más grande, digamos, y haces un tránsito. Entonces, al final del día, si yo le dije que un barco costaba $30,000 por día, un ahorro de 30 días es un ahorro de $1 millón por viaje. Es algo muy relevante. Pero eso que ya está movilizando Cosco es entonces por esa ruta Guayaquil, Shanghái, China y viceversa. Correcto, por eso es que la alianza que hace el presidente me parece genial, porque cierra el ciclo del puerto final, es decir, tenemos el puerto previo con el cual ya tenemos una ruta, pero si somos puertos hermanos con Shanghai, vamos a tener las mismas prácticas, todo va a estar homologado. Y es algo muy positivo para el país porque son más divisas, es decir, si la exportación de camarón es más digitalizada, más amigable, inclusive la importación de otras materias primas también que traemos mucho de China, va a ser algo positivo y al final del día nos va a hacer más competitivos. Es inevitable que un barco que salga de Guayaquil con containers para exportación haga, no sé si se llama así en la terminología especializada suya,
transbordo de la carga a otro para que de ahí vaya a China, o hay barcos en condición de salir de Guayaquil, pasar por Shanghái, cargar ahí lo que falte e ir a China? Sí, sí tenemos, pero el tema es que, mire, en el 2017 que se firmó la APP del puerto de Posadas, DP World, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese puerto tuvo dos visiones que hoy en día, con obras de infraestructura, estamos poniendo la paz a los puertos de Guayaquil. Creo que cuando ese puerto se hizo, se pensó que el quinto puente no se iba a hacer. ¿Ya? Y actualmente está más enrumbado que nunca. De hecho, están haciendo los accesos, ¿no? Falta adjudicar la licitación del tramo largo, digamos, sobre el río. Y también creo que no se pensó que se iba a dragar el canal de Guayaquil. Durante 60 años, el canal de Guayaquil, que son 4 horas de navegación, casi 100 kilómetros de distancia, estuvo a 9.75 metros. Bajo el liderazgo del abogado Nebot, eso se concesionó a Jan de Null y en un año lograron los 12 metros. ¿Qué está pasando ahorita, Carlos? Que en marea alta 12.5. Sí, pero ya quedó corto. Es decir, Posadas tiene 16. Entonces acá tenemos a un Contecón, a un TPG, a un Banana Puerto que no puede competir en similar condición, y por eso es bueno hacer un llamado, digamos, y esto no es un tema de gobierno, es más bien un tema de municipio, porque el municipio tiene la competencia que le delegó la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Y el municipio tiene una empresa que se llama Canal de Guayaquil, que es la administradora de contrato de Jan de Null. Ellos tienen unos estudios, pero han pasado, yo recuerdo que cuando yo era presidente de Autoridad Portuaria, yo dejé autorizado a que se drague los 15 metros, porque hubo que hacer una adenda al contrato. Ya no pude dar más tiempo de contrato porque no tenía una corrida financiera, entonces no podía dar tiempo sobre un supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pienso que vienen unas elecciones y creo que parte de la propuesta de un candidato tiene que ser dragar ese canal. ¿Por qué? No solo para que los puertos de Guayaquil puedan estar a la par de Posadas, sino que se ha calculado que el ahorro de esos 2 metros adicionales o 3 metros puede ser entre 5 y 10 dólares por tonelada de ahorro en el flete marítimo, Carlos. Si a Guayaquil vienen 20 millones de toneladas de carga, estás hablando que son 200 millones de dólares menos que pagaríamos en flete. En consecuencia, es comida más barata. Eso es lo que hay que entender, pero todo viene desde el agua. Por eso es que para mí es importantísimo que el canal se drague, pero eso tiene que ser bajo el liderazgo de una alcaldía que lo quiera hacer o que lo entienda. Realmente. Bueno, ahí es donde discrepo con usted, en cambio. Yo lo comprendo, pero no coincido. Esperar un año más para que comiencen el dragado, peor si usted me cuenta lo de que dejó hecho en la Autoridad Portuaria, que ya había un adendum para que se pueda, con la misma empresa, Jan de Null, hacer el dragado hasta 15 metros. Lo que debería hacer, y asumir esa responsabilidad, porque también va a ser cuestionada esa negociación, esa contratación, la actual administración, en estos 9 meses de transición, es decir, vengan acá, ¿qué es lo que se requiere de mi parte? Vamos adelante, porque además no hay que hablar de plata, eso lo pagan las navieras con una tasa adicional. Es una tasa y seguramente va a haber un CAPEX y la tasa va a subir, ¿verdad? Pero ese incremento de tasa... ¿El CAPEX es qué? Es la inversión que hay que hacer para profundizar el canal, ¿verdad? Pero cuando tú subes la tasa, igual eso lo recuperas con el ahorro en el flete. Es decir, las navieras son los mayores interesados. Entonces tenemos que estar todos alineados en que los 15 metros del canal es igual de importante que el quinto puente. Eso es un poco que la gente lo tenga claro, ¿no? Así de trascendente. Sí, porque sin eso no estamos a la par y la carga se va a quedar. Está bien, el costo de no hacer nada es que los puertos se queden en Guayaquil rezagados. Ese es el problema. El comercio bilateral con China supera los 20.000 millones de dólares al año. Es un socio muy importante, por eso es un acierto el presidente no solo visitarlo, sino generar acuerdos de puertos hermanos. No me imaginé que era tan grande. Ahora, ¿cómo se concreta un acuerdo de puertos hermanos más allá de la voluntad declarada de ambas partes? Eso comienza con una visita política realmente y de ahí se vuelve algo técnico, ¿verdad? Y hay una transferencia de tecnología. ¿Por qué China es tan importante, Carlos? Porque yo creo que ellos están buscando, cómo no morirse de hambre. Y han descubierto que el camarón es una proteína realmente que hoy en día le gana al pollo, es más eficiente, es más barata en el mundo. Y yo creo que el Ecuador dentro de poco va a exportar pollo. ¿Usted se imagina captar solo un 10% del mercado de China, que pueden ser 5.000 millones de dólares más? O sea, aquí las balanceadoras que han venido están saturadas, por si acaso. Entonces,
al país pienso que le va a ir recontra bien porque tienes que sumarle que los proyectos mineros ya están despegando. Entonces, el mismo barco que trae carga al granel y que hoy en día se va vacío a Perú o a Chile a buscar carga, se va a ir con carga de Ecuador. Es decir, que nosotros somos un país próspero y vamos a ser mucho más próspero, pero es importante y siempre destaco que el presidente viaje y genere estos acuerdos, porque estos acuerdos generan nuevas oportunidades. Bueno, no estaba previsto que hablemos de esto. Usted tiene la gentileza de traerme su libro que va a lanzar próximamente. He visto en redes sociales que lo había anunciado y la verdad me intriga esta cuestión. Más aún si cuando usted muestra la carátula, lo titula Resiliencia, una segunda oportunidad. ¿Y Oscar Luna es el que hace la introducción del libro? Oscar Luna es el escritor, es el ghostwriter, el escritor fantasma. O sea, yo le conté mi vida a él y él lo fue escribiendo y yo lo fui revisando. Resúmame lo que plantea aquí. Mire, larga historia corta, yo tengo 46 años. A los 20 años me operé las amígdalas y a la semana se me complicó. O sea, los puntos se abrieron y me desangré como el exorcista lastimosamente y estuve un mes en la clínica mal. Vi el túnel, se me cayó el pelo, tuve que volver a aprender a caminar y eso fue como un renacer y por eso es que esto es una historia que siempre quise contar porque es uno de los momentos más duros. O sea, es eso que me pasó, más mis 27 años que muere mi padre en funciones como ministro, fueron dos eventos muy duros para mí, pero han sido los pilares sobre los cuales yo me he apoyado para salir adelante. Y que yo me considero, soy una persona que vive feliz. Yo vivo feliz, vivo con paz. Entonces creo que esto, a veces el sufrimiento, hay que verlo, lo que transmite el libro es que hay que verlo como lo que algo duro y que no entiendes, eso era necesario que te pase, tenías que vivirlo. Qué hermoso testimonio. Miren, dice en el prólogo del libro Oscar Luna, escritor fantasma se llama. Sí. ¿Y el nombre de él es ese? Es Oscar Luna, sí. ¿Sabe qué extraordinario periodista sobrevive de esto en Miami? No. ¿Quién se exiló hace años porque fue perseguido por el gobierno de Correa? Ah, ok. No, o sea, no es muy alto. No es muy alto. Ah, pero es brillante. Él. Ah, qué increíble lo que tiene que hacer. No sabía. Lo voy a tener en cuenta para un segundo libro. Es fuera de serie. Bueno, dice Oscar Luna, esta biografía no solo narra la vida de alguien extraordinario, es la invitación a un viaje fascinante donde realidad y misterio se van a entrelazar. Pablo asegura haber atravesado el mismísimo umbral de la muerte, cruzando un túnel de luz que transformó para siempre su visión del mundo. Prepárense entonces para descubrir una historia que desafía lo común y abre puertas a lo desconocido. ¿Cuándo vuelve para hablar solo de esto? Cuando me inviten, encantado de la vida. ¿Cuándo es que lanza el libro? El 10 de noviembre, porque recién esa fecha está disponible el salón que quiero en el Club de la Unión, pero podemos hablarlo cuando usted guste. No hay problema. ¿Y antes del lanzamiento no va a estar disponible en las librerías? Le digo la verdad, mandé imprimir 200 libros. ¡Qué tacaño! pero véndalo pues. $15, $20. Escúcheme, la única forma de que tengas el libro, porque no está a la venta, es que me caigas bien. Ya. y yo te lo regalo al día de hoy. ¿Sabe qué? Le agradezco. No sabía. No está a la venta. Le agradezco de verdad, Pablo. Encantado. Dice para Carlos Vera, una gran persona y profesional en su presentación. Más agradecido todavía. La verdad me intrigó. Luego vi la contraportada, más leo una parte de la introducción o el prólogo total. Y usted dijo en la conversación que tuvimos, vi el túnel. Me parece una fascinante experiencia. ¿No? Sí, total. La verdad es que sí. He conocido personas que han pasado por exactamente lo mismo y hablan de una experiencia bastante... algunas lo llaman escalofriante y otras que le han servido para entender muchas cosas y la misión que tienen aquí en la tierra. Incluso hasta tuvieron contacto y dicen ver a Jesús. Obvio, me pasó igual, sí, lo ves, sí, ahí está, sí, correcto. Pero lo bueno es verlo con humildad y ya cuando, digamos, cuando ya has estado bailando joven con la muerte, claro. Los problemas del día a día, la verdad es que yo me despierto y estoy sano y estoy contento. Entonces a mí un tráfico o no encontrar parqueo, a mí no me quita la felicidad, la verdad. ¿Por qué? Porque entonces, perspectiva. Claro. Eso es lo que un poco te dan estas experiencias. Y eso es lo que quiero transmitir en el libro, Carlos. Dios sabe lo que hace deseo oír eso hoy día. Me cae como anillo al dedo. ¿Ya? A las horas. Qué increíble, y no lo invité por eso. Lía.
simplemente fascinada de escuchar el testimonio del invitado, porque como decía Gabriela, a veces uno es escéptico para este tipo de cosas, pero cuando alguien tiene a una persona al lado que lo está contando, que es su testimonio, uno se cuestiona tanto también en la vida y uno dice, o sea, tanto que critico, tanto que reniego y hay mucho más por qué agradecer en la vida. ¿Sabes qué? No le demos muchas largas. Próxima semana, Pablo Rizo Torres, hablamos solo de esa experiencia. A las órdenes. Y gracias por su visión de una alianza fundamental entre el puerto de Guayaquil y el puerto de Chancay en Perú. Lo que había olvidado, Andrés Cepeda. Tiempos complicados para Elena Rybakina. Bueno, ahora dice que le cuesta caminar, le genera dolor y está en duda su participación en el US Open. Los que han confirmado en la rama masculina que no van a participar, aparte de Yannick Sinner, son Jack Draper y Alejandro Davidovich Fokina. 18 horas, 3 minutos. Por $30 la inscripción, usted puede ayudar a un niño con cáncer participando en la carrera 5K. Corre por una sonrisa. Invita Fundación Ser Feliz, septiembre 6 a las 7 de la mañana. Partida Campus del Espol, Coliseo FIEC, Ceibos. Por los niños con cáncer, corra por una sonrisa 5K. Si es niño o adulto mayor, solo 2K. Recuerde, septiembre 6. Inscríbase en la categoría Corazones en Movimiento. Miércoles, 13 horas. Festival de Carne Americana. Cortes magníficos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde, Guayaquil. El programa se sube a YouTube esta noche a las 20 horas. Si ustedes lo quieren disfrutar completo, junto con los 17,000 oyentes que aproximadamente nos siguen a esta hora en sus vehículos, háganlo en www.radiocentro.com.es, en la aplicación de la radio que es Centro Digital. Ahí sale con imagen también, ¿verdad? Sí. Y con música completo. ¿Tú la tienes? Sí, la tengo. Me tienes que ayudar a bajarme. Por supuesto. Sí, Tienes un curso para bajarme la aplicación de la radio. Si tienen la aplicación Mundial Tuning, donde se buscan todas las radios del mundo, ahí nos hallan como Radio Centro. Estamos 101.3 FM para Guayas y Santa Elena, en Imbabura por 90.3 FM de Alborada, Imbabura y Carchi, en Loja, Ecotel TV, en sus plataformas digitales y medios convencionales. Y si sigo, me como el tiempo del programa. El presidente Daniel Noboa Singh se reunió con Wang Xiaohu, secretario de Sichuan, para captar inversión extranjera tras haber logrado una estabilidad económica muy significativa, dijo él. El mandatario destacó el control de la inflación y el crecimiento del ahorro para demostrar que el país está listo para buscar socios estratégicos a nivel mundial. Han crecido ahorro, así mismo como consumo. También hemos mantenido control sobre la inflación. La proyección de inflación del año 2026 es aproximadamente del 1.5%. Todos estos detalles económicos permiten ahora, después de haber logrado una estabilidad económica pues muy significativa después de años de problemas, que ahora podemos crecer y buscar socios estratégicos a nivel mundial para que nos ayuden en ese crecimiento. Y nuestro reto principal va a ser generar oportunidades y empleo para nuestros jóvenes, ya que el Ecuador cuenta con el 40% de su población está entre la edad de 14 y 35 años. Y siempre va a contar con nuestro apoyo también recíproco para todo lo que sea mejorar la vida de las personas en Sichuan, así como buscamos su apoyo para lograr el desarrollo de todos estos jóvenes que hoy en día están entrando a la vida adulta y necesitan oportunidades y proyección de vida. Tenemos el compromiso de darle un país mejor a nuestros hijos del que nosotros recibimos. Han crecido. Bueno, aquí están palabras muy oportunas que vale recordar de Nayib Bukele allí yo citaba cuando examinaba las declaraciones, un fragmento de ellas de Juanita Goebertus Estrada,
abogada y politóloga con trayectoria en la gestión pública, política legislativa, justicia transicional y defensa de derechos humanos. Ella se desempeñó como congresista de Colombia en el 2018-2022, dedicando su gestión a la implementación del acuerdo paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que ya saben cómo terminó. Nayib Bukele ha dicho: yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos. Los tienen los delincuentes, los criminales, los narcos, los pandilleros, los violadores, los asesinos. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero lo que yo no entiendo es por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Gente que no estaba haciendo daño a nadie, de repente llegan 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte de una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí, los tienen. Pero, ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas de ella no? Ninguna organización de derechos humanos llegó y me dijo: miren, ustedes deben de dejar violar, deben de dejar matar, deben parar en esto, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. Continúa Bukele asegurando: mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan, ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a 3 sujetos y los meta en la cárcel, porque ahí están comiendo bien los niños, están dando la medicina, tienen el colchón. No tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. A mí todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron. Y ahora solo se preocupan por los delincuentes, por posiciones así. Nayib Bukele tiene la aceptación que todos conocen en El Salvador y hoy es una referencia mundial de cómo combatir la inseguridad. Primero los inocentes, después los delincuentes. Cuando uno tiene una enfermedad curable, como muchos linfomas lo son, el cometer errores le puede costar la curabilidad. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¿Necesitas más espacio para disfrutar cada viaje? Descubre el Jetour X70 Sport, con 3 filas de asientos para 7 pasajeros, diseño moderno y todo el confort que tu familia necesita. Ahora desde $23,997, con garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Empieza a pagarlo desde noviembre. Visita los concesionarios Jetour a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride. El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento puede llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación, porque el agua no solo es agua, es vida, y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo.
Una empresa que forma parte del comercio internacional necesita procesos seguros. La certificación BASC minimiza riesgos de contaminación, fortalece tu operación, previene errores costosos y mejora tu imagen frente a clientes, autoridades y socios estratégicos. BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. Hay viajes que merecen compartirse con toda la familia y el espacio hace toda la diferencia. Con el nuevo Jetour X70 Sport, disfruta de 3 filas de asientos con capacidad para 7 pasajeros, un diseño imponente, tecnología y el respaldo de una garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Ahora desde 23,997. Cotiza el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Te esperamos en nuestras agencias a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride. Hace 2 meses aparecía quinto. Eso nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo extraordinario para ganarnos la confianza de la gente. Y hoy que aparece tercero, ¿qué ocurre con los votos de la candidatura de Pavel Muñoz en riesgo? Iría a quien más representa una opción cercana a ellos y es Yunda. Wilson Merino repasa los golpes que marcaron su vida. Lastimosamente sucedió lo que nos temíamos. Perdona a los asesinos de su padre. Ya era irreparable el daño. Mi padre ya se había ido. Llama falsas a las acusaciones de Andrés Páez. Nosotros recibimos a pacientes renales que no podían regresar a Cayambe. Y tiene claro cómo salvar a Quito. Que hay que salvarlo del populismo, de la improvisación, de la polarización. Las preguntas inevitables al líder de Imparables. ¿Salvar a Quito de qué? ¿Salvar a Quito de quién? ¿Salvar a Quito por qué? ¿Y salvar a Quito cómo? Wilson Merino, lista 79, para alcalde de Quito, en una entrevista veraz. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. El secuestro, porque eso fue, aunque momentáneo, de 12 soldados de las Fuerzas Armadas por 500 comuneros en reclamo de destrucción de maquinaria empleada por minería ilegal, demuestra que esto es una guerra en la cual ellos usan todo tipo de armas para protegerse, en este caso sus derechos humanos, y amerita un replanteo total de esta lucha para que sea eficaz. Buscan provocar una tragedia para que los delincuentes aparezcan como víctimas y no como depredadores. Vas a extrañar, mi amor, sin duda. You're gonna miss my loving. De lo mejor de la época disco. Anoche estuve viendo de largo. Es más, me quedé dormido viendo ese concierto. Por lo largo que es, no por lo aburrido que es. De una orquesta que dio ese concierto en una discoteca con la reproducción más cercana posible a toda la música disco de los 77, 78, 79. Les prometo ubicar el link en YouTube para recomendárselo la próxima semana, porque realmente es excepcional. You never find, tú nunca encontrarás a alguien que te ame como yo, estoy absolutamente seguro. Lo canta Daniel Boaventura. 18 horas 18 minutos. El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento pueden llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Miércoles, 13 horas, Festival de Carne Americana. Cortes magníficos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde, Guayaquil. No solo son detenciones, es asfixiar la economía criminal. Así resumió el ministro del Interior, John Reinberg, la estrategia de seguridad del gobierno en una conversación con I99. El ministro hizo un balance general destacando 3 frentes. El decomiso de 110 toneladas de droga, el golpe a las finanzas extorsivas de las bandas y la neutralización de los cabecillas de grupos como Lobos de los Choneros, quienes ya enfrentan al aislamiento o la inminente extradición mediante acuerdos internacionales. El objetivo es claro, dijo, atacar a quien le roba y extorsiona a los ecuatorianos. Las operaciones nuestras aprendió 47,000 personas. Tenemos
Ya hemos pasado las 110 toneladas de droga incautadas. ¿No? Eso significa que son más de 3.300 millones de dólares. Eso es dinero que no llega a las economías criminales, no llega a estos grupos de delincuencia organizada. Tenemos ya cerca más de 2.600 personas que han sido detenidas producto de las operaciones que han realizado, y esto ha evitado que cerca de 36 millones de dólares que en extorsión, pero es parte de la estrategia para golpearlos con sus economías, para golpearlos en sus infraestructuras, en sus empresas y por supuesto, y golpearlos a ellos como estructuras criminales. Y aún así, falta mucho más. Hay muchas operaciones que tenemos planificadas, operaciones que los ecuatorianos en su momento las van a conocer. La estructura más grande en la cabeza quizás puede ser que sean los lobos. Sí, claro. ¿Quién es el líder? De los lobos, de los choneros, de los chonequiles, del que quieran, están en la cárcel del encuentro o están a un paso de ser extraditados, porque tengo extradición en los próximos días, de algunos grupitos más que vamos a enviar. Parte de las operaciones que se están realizando en conjunto con los Estados Unidos y hoy Colombia, hoy más adelante también Perú, justamente para trabajar en esto de asegurar la región, atacar las economías criminales, eso, atacar a quien ataca a los ecuatorianos, atacar a quien roba a los ecuatorianos, atacar al que mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, duela a quien le duela. Para que entiendan y valoren más el sacrificio de John Reinberg a su trabajo, escuchen un fragmento de una conversación muy distinta, no esta informativa, sino una testimonial con Andrés Jungblut en su podcast. ¿Quién le preguntó lo siguiente? Mis hijos han sufrido mucho, mi familia ha sufrido mucho, mi esposa, mis hijos, todos. Para mis hijos fue muy duro. Yo soy papá de casa, papá de estar todos los días, no lo estoy ahora. Eso trajo problemas que ya hemos ido. Problemas me refiero a veces calificaciones de colegio. Mi hija sabe que ella entendió y mi hijo también. Pero fue muy duro y todavía sigue siendo muy duro para ellos. Te lo voy a poner así. El fin de semana pasado mi hijo tenía una reunión en Salinas, unos amigos, no pude ir. Porque mandaron a decir que el edificio donde iba a hacer la fiesta no puede ir John Reinberg con su seguridad. Entonces le cerraron las puertas a mi hijo para que no pueda. Y eso a mí me golpea. Eso a mí me golpeó, me molesté muchísimo, no hice nada. Y eso es culpa mía. O sea, es por la decisión que tomé de estar en esta lucha. Mi hijo ha tenido que tener estas consecuencias. El lado de mi hija ha pasado exactamente lo mismo. Que los niños es siempre más difícil de asimilar que los adultos. Y les ha tocado de esa forma. Y esas son cosas que a mí sí me golpean. Eso desde luego respondía a una pregunta de Andrés Jungblut que le averiguaba si su familia no le ha pedido desistir, que ya es suficiente y era momento de volver a casa. 18 horas 23 minutos. El diésel es caro y contamina más. Hoy existen alternativas más limpias, eficientes y económicas como el gas natural. Impulsar la gasificación es apostar por un futuro con aire más limpio y energía más accesible. Cambiemos hoy por el mañana. Miércoles 13 horas, Festival de Carne Americana, cortes magníficos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde Guayaquil. Tito Nieves y Daniela Darcourt con la salsa de hoy, porque sin salsa la vida es insípida. De mí enamórate. Richard Carapaz se prepara para la Vuelta a España, está dentro de uno de los principales atractivos de esta edición número 81. Su rival a vencer es sin duda alguna Pogačar, que es uno de los mejores del mundo, pero lo positivo es que no solamente va a estar él como ecuatoriano, van a haber 3 más: Jonathan Narváez, Alexander Cepeda y Jefferson Cepeda. Hoy Juan Javier Benetti propuso al panel que integramos Pocho Harf, Carlos de Tomaso, Marisol Pons y yo un tema muy sugestivo y necesario de analizar en este momento para el país. El director de este programa, Carlos Vera, con estas palabras, inició su intervención en el panel de Centro Debate sobre las reacciones de cierta gente ante la tragedia de la muerte del funcionario Michele Sensi Contugli y su esposa. Gracias por haber situado este tema en la discusión. Es el más importante de los 5 que vamos a tratar.
Mi pésame lo di en X, apenas me enteré, conmocionado por lo que anunciaba Juan Javier en ese rato, verificando primero, sin llamarlo a él, a la ministra de Gobierno, la veracidad del hecho, y lo confirmó. Luego en mi programa de la tarde y en mi programa de la noche, y lo repito y resumo ahora. A su familia, en especial en mi caso, a Karen Hollihan, que fue activista por la revocatoria del mandato, la tía de Stephanie Hollihan, hermana de Tommy Hollihan, tan solidaria con las causas contra la mafia correísta, y luego gran impulsora de lo de Fernando Villavicencio en Miami, a ella, que es la única persona familiar cercana que tengo, a la familia de Michele Sensi Contugui Casa, que no conozco sino a su madre, que se acercó un día tan simpática en Miami a saludarme de repente hace ya casi un par de años y decirme: usted es fulano, me ha hablado de usted, mi hijo. Y desde luego a la familia de Tommy, a quien conocen muchos de ustedes, y en especial a quien ha sufrido dos pérdidas enormes, su hijo y su hermano, porque así lo consideraba el presidente Daniel Noboa, y lo ha expresado, a Michele Sensi Contugui. Quiero empezar destacando la decencia como contraparte de la indecencia. La tuya, Pocho, te dirigiste a tu amigo, dijiste: es mi amigo, porque antes y ahora muchos desconocen haber sido amigos de él por la delicada función que cumplía y lo vilipendiado que fue, y a Juan Javier, que lo dijo desde el primer día: mi buen amigo. Yo no tuve esa suerte, tuvimos una relación muy cordial, muy tensa, muy de contrapunto, muy confrontacional, pero muy respetuosa y muy divergente, y diría que muy productiva. Me enteré recién, me hubiera gustado saberlo antes, nunca me lo dijo, que hablaba bien de mí. Le había dicho a algún amigo muchas cosas, y este amigo le decía: eres fan de Carlos Vera. No, siempre veo y consumo sus programas. Me hubiera gustado saberlo y agradecérselo. Yo, los conceptos que tenía de él, me atreví a decírselos en persona y los toleró. Quiero destacar eso de su personalidad que conocí. El trabajo lo han hecho ustedes. La misión es terriblemente compleja, y ante el vacío que deja se entenderá mejor lo que hacía, porque solo era trascendente lo que molestaba a muchos, y es inevitable en un país tomado por la mafia, casi totalmente, y dividido, nos guste o no, entre quienes apoyamos a un régimen principalmente por su combate a la mafia y quienes quieren que se caiga independientemente de que combata a la mafia. Yo quiero destacar que lo valioso de esto, quien creyera de esta tragedia, es lo que ustedes acaban de recordar, lo que ha evidenciado el estado del país, de la mendacidad de la gente, de la interpelación de Febres Cordero con Carlos Feroblum, que tú recuerdas y yo cubrí. Tú eras muy peladito. Qué nivel de altura entre dos enemigos políticos que tenían códigos éticos. Qué nivel de altura. Qué dureza, qué histrionismo en la actitud de Febres Cordero. Qué claridad y qué altura, qué nivel y qué fortaleza en la respuesta de Carlos Feroblum. ¿Por qué hemos perdido como sociedad esos valores? Porque en general siempre hubo esta mendacidad en política, y más aún con actitudes frente al poder. Y esto se debe a que en el 2006 comenzaron a inocular en esta sociedad el veneno del resentimiento, de la revancha, de la venganza, no de la justicia social, y todos sabemos quién inoculó ese veneno en la gente, alimentando un germen de insatisfacción
que siempre tiene el ser humano y otro de bajeza que inevitablemente está en el ADN de cierta gente. Eso lo han exacerbado las redes sociales y lo alientan una cantidad de actores a la vez por otra razón, porque ellos no han podido vencer a pesar del esfuerzo que hacen, la plata que tienen y la mafia que los apoya. Eso los frustra. Entonces, cuando no pueden vencer y tampoco convencer, sino máximo insultar, optan por escupir en una tumba abierta. No hay nada que mida tanto la decencia del enemigo como la actitud ante la muerte. Yo tengo 2 o 3 enemigos, siempre me he jactado de tenerlos. He dicho que no quiero reconciliarme con ellos, que quiero morir con mis enemigos, que cuando han muerto, mi respuesta ha sido el silencio. Yo he sufrido lo que tú, Juan Javier, que hablas de que tienes una infinidad de ataques esta semana. Te hago una precisión. Mayores siempre han sido y son, y debes decirlo y debe alentarte y reconocerte los apoyos que recibes por todas partes y por muchas vías. Nunca te pierdas por la poca gente que alcanza a llegar para enlodarte, sino por la mucha gente que te verá siempre limpio. Gracias. Nunca te pierdas por eso. Gracias, Carlos. Nunca te desanimes por eso. Yo que lo he sufrido 51 años, Pocho, desde que comencé una carrera muy polémica por lo deportivo, Carlos ahora, María Sol ya empezará a acumular sus fans, lo sabemos. Lo importante de esto, ¿quién creyera? Alguno de ustedes decía las lecciones, creo que tú decías que esto nos ha dejado. Lo importante de esto es que al país le muestra ya la carroña que son los enemigos de quienes combaten la mafia y el narcotráfico. Ahora saben quiénes son. Ahora saben cómo sienten en verdad. Ahora conocen lo que hay en el fondo de su corazón. Ahora ven el extremo al que son capaces de llegar cuando quieren destruir a alguien, no derrotar a alguien. Ahora son. Ahora saben. Ahora están. Ahora se desnudaron. Van a votar ustedes por ellos. Van a apoyarlos a ellos. Se van a unir a ellos, les van a hacer el juego ellos, es su decisión. O van a hacer, porque la opción no es necesariamente estar con el contrario, lo que tanto han reclamado tanto tiempo y nunca hacen hasta ahora, que sea una opción distinta, que sea una alternativa, que sea una tercera opción. Sean lo que quieran, pero nunca se unan a la porquería. Sean lo que quieran, pero nunca se unan a la porquería. Dios quiera que no estén jamás en una situación así. Que no tengan que sufrir lo que esa familia ha sufrido de ver, leer y oír en algunas partes porque le llega. Y a la vez puedan responder con la altura con que ha respondido Lavinia Balbonesi, con la altura con que ha respondido el presidente Noboa y con la ternura con que ha respondido por su amiga Stephanie Macías en un pésame maravilloso que estuve en la posibilidad de leer. Yo quiero derrotar a mis enemigos, no destruir. A mis enemigos, a mí no me interesa que se mueran. A mí me interesa que los venzamos. Y como también he dicho en algunas otras veces, en el fondo tengo mucho que agradecer de esos enemigos. Porque gracias al peligro que sé que enfrento, gracias a que sé lo que quieren, eliminarme, no derrotarme, gracias a su persistencia, gracias a su perversidad, todos los días tengo claro que no puedo bajar la guardia, que no puedo descansar, que no puedo descuidarme, pero sobre todo que tengo que mejorar, que tengo que llegar más lejos superándolos a ellos, no pasando sobre ellos. Que la pérdida de Michele Sensi Contugui y Stephanie Holihan nos dejen a todos esa gran lección y ese gran aprendizaje, porque el vacío para quienes mejor los conocieron y los quisieron nunca lo podrán llenar. Uno tiene que hacerse lo que tiene que hacerse, porque personas que han hecho todo bien les puede salir mal y las personas que han hecho todo mal no les sale mal. Entonces uno lo que tiene que hacer es chequearse y hacerse sus exámenes y probablemente todo le va a salir bien, pero no saltarse los pasos. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. Así es, 25 años de trabajo continuo, de calidad y de innovación al servicio de los guayaquileños. Interagua, presente en la vida de nuestra ciudad. Piensa en tu SUV perfecto. ¿Es híbrido? ¿Todoterreno? ¿Deportivo?
¿Con 3 filas de asientos? Sea cual sea el que pensaste, seguro hay un Jetour para ti. Visita las agencias Jetour a nivel nacional y encuentra el que mejor va contigo. Empieza a pagarlo desde noviembre. Jetour. Life is a ride. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Hola. Cierra los ojos un segundo. ¿Escuchas el agua, el viento, una voz que te llama? Hay sonidos que no deberías perder y cuando vuelves a escucharlos, recuperas tus momentos. En ProAudio te conectamos con la vida para que vuelvas a estar presente. ProAudio, los mejores audífonos a los mejores precios. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación, porque el agua no solo es agua, es vida, y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Para la ciudad, para la aventura, para viajes largos o salidas cortas. En Jetour hay un SUV perfecto para ti, con tecnología, confort y estilo para acompañar cada experiencia. Visita nuestras agencias a nivel nacional, encuentra el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Jetour. Life is a ride. Hace 2 meses aparecía quinto. Eso nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo extraordinario para ganarnos la confianza de la gente. Y hoy que aparece tercero, ¿qué ocurre con los votos de la candidatura de Pavel Muñoz en riesgo? Iría a quien más representa una opción cercana a ellos y es Yunda. Wilson Merino repasa los golpes que marcaron su vida. Lastimosamente sucedió lo que nos temíamos. Perdona a los asesinos de su padre. Ya era irreparable el daño. Mi padre ya se había ido. Llama falsas a las acusaciones de Andrés Páez. Nosotros recibimos a pacientes renales que no podían regresar a Cayambe. Y tiene claro cómo salvar a Quito. Que hay que salvarlo del populismo, de la improvisación, de la polarización. Las preguntas inevitables al líder de Imparables. ¿Salvar a Quito de qué? ¿Salvar a Quito de quién? ¿Salvar a Quito por qué? ¿Y salvar a Quito cómo? Wilson Merino, lista 79, para alcalde de Quito. En una entrevista, verás. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. El secuestro, porque eso fue, aunque momentáneo, de 12 soldados de las Fuerzas Armadas por 500 comuneros en reclamo de destrucción de maquinaria empleada por minería ilegal, demuestra que esto es una guerra en la cual ellos usan todo tipo de armas para protegerse, en este caso sus derechos humanos, y amerita un replanteo total de esta lucha para que sea eficaz. Buscan provocar una tragedia para que los delincuentes aparezcan como víctimas y no como depredadores. El Progreso, Roberto Carlos, les dije, una de sus canciones protesta de la década de los 70s. Refiero muy brevemente este acuerdo MAE-BM 2026-001 AM que dije que era tan positivo, y hoy quería entender un par de disposiciones con el viceministro de Minas, García, no recuerdo su apellido bien, es nuevo, Carlos Andrés García Medina. Pero no fue posible porque hay que pedir autorización a la China, donde está la secretaria de Comunicación, y como a la hora que tramitamos la entrevista ayer era 1 de la mañana, no se la podía conseguir. Aún para hablar de una cosa así,
¿ya? Tan específica en un programa como este, necesitan autorización. Como les dije, no lo vuelvo a invitar. Se acabó la historia. Yo no me ando rogando por declaraciones. Lo más importante es que ellos establecen la urgencia de toma de muestras para verificación técnica previa a la exportación y comercialización de material mineralizado procesado, en los casos en que concurran los supuestos de riesgos previstos en este instrumento, los detallan antes, con el fin de garantizar que el valor declarado corresponda a las condiciones reales de mercado y proteger el ingreso por este concepto que corresponde al Estado ecuatoriano. Esto lo advirtió el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, en su primera presentación, en ver a su manera que se iba a hacer. Y tiene vigencia únicamente con aquellas exportaciones que vayan a la China. Las empresas mineras regulares y legales de la China no tienen preocupación alguna por el tema, puesto que solo se da esta inspección o verificación cuando se detecte una discrepancia entre las cifras de exportación que registra el Banco Central del Ecuador y la información que reportan las autoridades chinas, de lo cual ha habido mucha irregularidad. ¿Qué se quiere garantizar con esto? La trazabilidad, impedir la entrada de minerales de origen ilegal en el comercio internacional y garantizar que los minerales exportados, estén debidamente respaldados por su origen, composición y valoración correspondientes. ¿Por dónde iban mis preguntas? La verificación técnica, ¿cómo la van a hacer? ¿Qué tecnología tienen para eso? ¿Qué tipo de muestras van a recoger? ¿Quiénes las van a examinar? Nada más. No hemos hecho un día como hoy, Gabriela Jurado Calvo, así que vamos con eso. Un día como hoy es el Día Internacional de Conmemoración de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En el año 1911 se produce el robo del cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre en París. Fue recuperado en el año 1913. En el año 1937 nace Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano. Fue un abogado, catedrático universitario y político ecuatoriano, presidente del Ecuador desde el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. Hoy nace Usain Bolt también, exatleta, velocista, de los más rápidos en la historia, ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos. Joao Fonseca, el tenista, cumple 20 años, tenista brasileño, su ranking ATP más alto en dobles fue número 159 y número 21 a nivel individual. Robert Lewandowski cumple 38 años, actualmente está en el Chicago Fire y es el goleador de la selección de Polonia. Y finalmente Gilberto Santa Rosa cumple hoy 65 años. En más de 40 años de carrera ha publicado 31 álbumes y ha vendido más de 30 millones de copias, 3 premios Grammy y 5 premios Grammy Latino. El mismo conflicto que Gilberto Santa Rosa con su conciencia tengo yo. Perdón. Ya, hoy este celular. Qué terrible que es esta vaina. Oye, les decía que tengo el mismo conflicto con su conciencia que Gilberto Santa Rosa, 18 horas 46 minutos. Enseguida, noticias breves. Se las cuenta Lía Salvador. Escucha el siguiente consejo. Reclama en su lugar de trabajo simulacros ante la posibilidad que siempre existe de un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Seguimos con las noticias. El presidente Noboa acortará su gira por Asia para estar en la despedida a Michele Sensi Contugui. Las hidroeléctricas están listas para enfrentar el estiaje, señala el gobierno. Alias Calandraca, presunto tercer líder de los Chone Killers, fue detenido en Daule, Guayas. Y cocaína valorada en 43 millones fue incautada en Pozorja, tenía como destino México. Bueno, quienes se siguen preguntando por qué el Independiente del Valle tiene resultados tan extraordinarios frente al resto de equipos ecuatorianos, deben recordar que ellos desde el primer día apostaron por los niños y los jóvenes. Se concentraron en el proceso, no en el resultado inmediato. Una apuesta a contracorriente en un fútbol acostumbrado a lo urgente que les funcionó. Cuando uno tiene una enfermedad curable, como muchos linfomas lo son, el cometer errores le puede costar la curabilidad. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer.
El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento puede llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. En Ecuador, más de 1.300 empresas están certificadas BASC. A nivel mundial, ya somos 4.600. Todas han comprendido que la seguridad es parte fundamental del negocio. ¿Y tú, qué esperas para implementar una cultura de control y seguridad en tu empresa y minimizar tus riesgos? BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua. 25 años contigo. Hay viajes que merecen compartirse con toda la familia y el espacio hace toda la diferencia. Con el nuevo Jetour X70 Sport, disfruta de 3 filas de asientos con capacidad para 7 pasajeros, un diseño imponente, tecnología y el respaldo de una garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Ahora desde 23,997. Cotiza el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Te esperamos en nuestras agencias a nivel nacional. Jetour. Life is a ride. Hace 2 meses aparecía quinto. Eso nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo extraordinario para ganarnos la confianza de la gente. Y hoy que aparece tercero, ¿qué ocurre con los votos de la candidatura de Pavel Muñoz en riesgo? Iría a quien más representa una opción cercana a ellos y es Yunda. Wilson Merino repasa los golpes que marcaron su vida. Lastimosamente sucedió lo que nos temíamos. Perdona a los asesinos de su padre. Ya era irreparable el daño. Mi padre ya se había ido. Llama falsas a las acusaciones de Andrés Páez. Nosotros recibimos a pacientes renales que no podían regresar a Cayambe. Y tiene claro cómo salvar a Quito. Que hay que salvarlo del populismo, de la improvisación, de la polarización. Las preguntas inevitables al líder de Imparables. ¿Salvar a Quito de qué? ¿Salvar a Quito de quién? ¿Salvar a Quito por qué? ¿Y salvar a Quito cómo? Wilson Merino, lista 79, para alcalde de Quito. En una entrevista veraz. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Enseguida, directo al corazón. Directo al corazón. Directo al corazón, como el primer amor. Directo al corazón, como el primer amor. Directo al corazón. Un aporte diario de prestigiosos cardiólogos para un corazón saludable. Directo al corazón. Cardiólogo responsable Luis Alberto Gómez. Hoy el doctor Francisco Saltos, cardiólogo subespecialista en imágenes, habla de obesidad y muerte súbita. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, doctor Gómez. Gracias por este espacio en el programa Del Día a la Noche. Hoy vamos a hablar de un tema que lo denominamos más allá del peso, la relación entre la obesidad y la muerte súbita. Durante años, hemos hablado de la obesidad como un riesgo cardiovascular clásico, casi siempre ligado a la hipertensión, diabetes, dislipemias
o el riesgo de tener enfermedad en las arterias del corazón. Pero hoy sabemos que la obesidad, especialmente la adiposidad visceral, no es solo un acompañante metabólico, es un verdadero órgano endocrino e inflamatorio capaz de modificar la estructura, la función y la actividad eléctrica del corazón. Y esto tiene una implicancia muy relevante. La obesidad no solo aumenta el riesgo de infarto o de insuficiencia cardíaca, sino que también puede aumentar la vulnerabilidad a presentar arritmias ventriculares y, como desenlace fatal, una muerte súbita. Otro punto importante es la enfermedad peligrosa y silenciosa nocturna, que es la apnea obstructiva del sueño, muy frecuente en los pacientes con obesidad. Los episodios repetidos de falta de oxígeno y los cambios de presión dentro del tórax aumentan la carga sobre el corazón y pueden favorecer alteraciones del ritmo. Por eso hablar de obesidad no es solamente hablar de peso o de estética, es hablar de prevención cardiovascular real. Controlar el peso, la presión arterial, la glucosa, los lípidos, la actividad física y los trastornos del sueño puede ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular de forma global. La obesidad actúa como un riesgo cardiovascular muy alto y esto puede favorecer enfermedad en las arterias del corazón, un remodelado del corazón, lo que te puede conllevar a arritmias, y esto se va a desencadenar con un mayor riesgo de muerte súbita. Controlarla no es un chiste, es una necesidad. Muchas gracias. Gracias también, doctor. 18 horas 54 minutos. Healthy Way, fórmulas y tratamientos para bajar de peso de manera responsable. Doctora Angelina Carneade, nutricionista. Atención, les voy a contar algo que sí vale la pena saber. Si pagas todos tus servicios desde 24 Móvil o 24 Online de Banco Bolivariano, no solo te pones al día, también participas para que te devuelvan todo lo pagado durante el mes. Agua, luz, teléfono y todos los servicios que pagues. Tú pagas normalmente y puedes recibir de vuelta el valor total de esos pagos. Hazlo desde Banco Bolivariano y participa hoy. Pozo Millonario se acumuló, para el lunes juega $1.500.000 y la revancha también, $510.000. Es Pozo Millonario y Pozo Revancha. Ambos boletos por apenas $1.50. Comenzamos la recta final con noticias nacionales a cargo de Gabriela Jurado Calvo. El presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Balbonesi fueron recibidos con honores oficiales a su arribo a la ciudad china de Chengdu, donde el mandatario continuará con las actividades estratégicas de su gira por el continente asiático. El IES informó que entre diciembre del 2025 y julio del 2026 transfirió más de $647.900.000 a prestadores externos de salud. Y el Consejo de la Judicatura suspendió por 30 días y sin remuneración al juez Jairo García, quien dirige el caso Goliada. Ahora vamos con noticias internacionales a cargo de Elías Salvador. Donald Trump ordenó a la NASA explorar vías comerciales para enviar seres humanos a Marte y traerlos de vuelta a la Tierra como parte de una nueva política nacional destinada a ampliar de forma la capacidad estadounidense de transporte espacial. El gobierno de Honduras declaró en alerta a 234 de 298 municipios del país, cerca del 80% del territorio nacional, debido a la sequía agravada por el fenómeno del Niño. Turquía solicitó a Interpol la detención internacional de Benjamín Netanyahu por presuntos delitos relacionados con la flotilla hacia Gaza, mientras Israel respondió calificando a Recep Tayyip Erdogan de dictador antisemita. Al Lucero le responde Cristian Nodal y luego entra Manuel Mijares. La siguiente se llama eso. Esta noche no se pierdan Cacao Ecuatoriano, Marca País, a las 22 horas, con Iván Ontaneda, presidente de Ande Cacao, y Merlin Casanova, sí. Merlin Casanova, directora ejecutiva de esa organización. La primera plana de la prensa de España para mañana dice: en el caso del país, Europa exige a Israel frenar una colonia que hace imposible un Estado palestino. El mundo, el gobierno incapaz de manejar los 6.500 que aún vagan por Ceuta. Y ABC de Madrid: Rusia multiplica por 10 el precio por renunciar a su nacionalidad y eludir ser reclutado. Dios mediante, nos vemos el lunes si ustedes no callan y vencen el miedo.
para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Buenas noches.